Mi experiencia en los años 80 y 90 en la Argentina, donde había una situación semejante a la que hay en este momento aquí. Había buenos cantantes, buenos lugares donde había estudios que producían ópera, y se empezó a apoyar la creación de repertorio nuevo. Y empezó primero como apoyo a óperas de cámara, donde se financiaba no solamente la producción, sino también se hacía un pequeño encargo para la escritura, para la realización de la obra. Lo interesante es que para que esto, creo que fue una razón que no fue planeada, pero resultó ser así, alguien tuvo la idea de empezar a incorporar gente que dirigía teatro con gente que venía por ahí de la escultura o de las artes plásticas y se encargaba después de hacer la escenografía. Y eso creó una sinergia, sobre todo de públicos, porque sabiendo que el director XY venía a dirigir a tal ópera de cámara y esta persona era muy conocida en el teatro, resulta que teníamos el 50% más del público normal que vendría para ver música contemporánea porque venían del teatro y viceversa. Gente que venía por el compositor. Entonces generó un cierto movimiento, casi podríamos decir, y cuando se rompe una masa crítica, de repente se vuelve interesante también para las instituciones grandes. ¿Cómo le ha ido, digamos, en las actividades que ha desarrollado acá? Desde el momento de su llegada, como el no tener un plan claro a trabajar, entonces ¿cómo se ha desarrollado esas actividades? Y lo que fue, los contenidos los fui llenando en base a los intereses de los alumnos. En dirección orquestal, o en dirección básicamente no era orquestal, sino coral o instrumental, teníamos un grupo muy mixto de gente muy principiante y gente con mucha experiencia. Entonces se me ocurrió que siempre es bueno volver a los principios básicos y para purificar la técnica, quien no la tiene la empieza a aprender, quien la tiene vuelve a preguntarse. Aparte, siendo gente que ha dirigido mayormente coros, es una pequeña adaptación y uno puede empezar a ver cómo es con grupos instrumentales. Y tuvimos, bueno, 1 o 2 días donde se elaboró un poco en ese aspecto, y después vinieron ciertas preguntas concretas del lado de los compositores que participaban en el curso y del lado del profesor, de dirección coral, 2 temas que se superpusieron. Una era cómo se hacen en la música actual cambios de tempos que son proporcionales, no solamente cómo se calculan, sino cómo se hace desde un punto de vista de resolver eso técnicamente, y una problemática similar, que es cuando hay un ralentando o cuando hay un acelerando, que es un momento siempre un poco crítico quien dirige, que la tendencia es como parar el tempo muy rápido, enseguida estar en el tiempo que uno tendría que haber llegado más tarde, o al revés, acelerarse muy rápido. Y entonces mostré cómo se puede hacer para calcular y decir, bueno, si son pocos compases no hay problema, pero si tengo que empezar a un tempo y paulatinamente ir frenando y llegar a un tempo determinado, y resulta que el tiempo de este proceso es muy largo, que es muy bueno dividirlo en pequeños puntos, para decir, acá ya estoy en tal velocidad, acá ya estoy, y tiene una cierta proporcionalidad, y este aspecto de proporcionalidad es totalmente análogo al caso en el que el tiempo de repente cambia, pero con una relación, por ejemplo, de 3 a 2, o de 3 a 4, o de 5 a 7, o lo que sea. Y después en el taller de composición, que todavía no terminamos, mañana es el último día, los alumnos también de diferentes niveles, se seleccionó 1 o 2 alumnos por sesión. Las sesiones son de 2 horas, tenemos mañana y tarde, y ellos presentaron una pieza cada uno. En algunos casos son piezas ya listas y básicamente querían oír comentarios, que me parecía, y en otro caso son proyectos, o sea, está por hacerse la pieza, algunos están a mitad de camino, otros son simplemente un concepto. Y a partir de la temática de esas piezas es que vimos que había temas de interés, de aspectos de composición en general, o de aspectos también estéticos y a veces sociales, ¿no es cierto?, de cómo se percibe la música, de la falta de costumbre que tenemos de estar en conciertos en vivo, y qué importante que es eso, porque es un fenómeno totalmente distinto a escuchar, por más que sea en una circunstancia ideal de equipo de audio perfecto, sin embargo no tiene nada que ver con la escucha real. Y tematizamos muchas de estas cosas, pero siempre yendo a una cuestión que en el contexto de la entrevista puede no ser muy interesante, porque son cosas muy técnicas, ¿no es cierto? Aspectos de cómo manejar, cómo pensar las notas, los ritmos, los tempos, los caracteres, cómo de un concepto general ir a una cosa particular, porque no importa cuál es lo que uno al comienzo piense, en algún momento hay que decir, bueno, es do o es do sostenido, es corto, es largo, y ahí siempre hay una especie de proceso, ¿no?, de mediación entre un concepto más abstracto y algo concreto, y lo concreto tiene siempre que funcionar. No me sirve
simplemente mostrar la explicación de cómo es el origen de esta pieza, si después lo que percibo no es en sí mismo interesante, ¿no es cierto? ¿Pero qué cualidades o también como que problemáticas o algo así ha encontrado en los estudiantes y qué les podría recomendar en su proceso, en su formación musical? Sí. Las cosas positivas son muchas, o sea, muchísimo entusiasmo, mucha curiosidad, bastante tenacidad, en el sentido había ciertas preguntas y uno empezaba, y los temas empezaban a multiplicar y obviamente cuando eso ocurre uno tiende a estar medio un poco en la superficie, pero las cosas que realmente les interesaron insistían, o sea, podíamos realmente empezar ahí en profundidad. Como digo, son en realidad pocas sesiones y mucha gente, o sea que eso hay que cubrir un poco todos los intereses. Eso en el lado positivo. En el lado negativo, una constante fue que muchas veces cuando yo hablaba de algún ejemplo, de cualquier música, porque yo no tengo por supuesto mis gustos y qué sé yo, pero escucho de todo y es muy amplio, en muchos casos no conocían. Y han sido ejemplos de música popular, de música clásica, y yo estoy seguro que en las clases de historia lo básico se cumple, y sin embargo, digamos, hasta hace unos 10 años uno podría decir, bueno, sí, depende, si tenemos una gran biblioteca, tenemos acceso, pero hoy en día no hay más excusas porque está todo al alcance. Entonces, la falta de curiosidad fue un poco la razón por la cual, la falta no de curiosidad, porque la curiosidad está, la falta de iniciativa propia en hilar lo más fino posible y lo más amplio posible en algo que es el futuro en el cual, o sea, una vez uno se decide a ser músico, esa pasión tiene que estar ahí, ¿no es cierto? Fue un poco darles un pequeño palmadita para decir, bueno, está todo al alcance. ¿Cómo puede ser que no se les ocurra qué ocurre aquí o qué ocurre acá? Y para colmo está organizado de manera tal que es muy fácil empezar a irse por las ramas de repertorios semejantes, de todo, ¿no es cierto? Música de diferentes partes del mundo, músicas tradicionales, música folclórica, música popular, por supuesto música clásica y el gigantesco mundo de la música contemporánea.